Así fue el ascenso al poder de todos los top 39 dictadores de la historia. Si bien resulta difícil dar una cifra de cuántos dictadores ha habido en el mundo a lo largo de la historia, han sido sin duda muchos, y ahora, en la época más democrática que ha conocido el planeta, se estima que el 37% de la población mundial está gobernada por regímenes dictatoriales. La especie incluye ejemplares muy feroces, que han llenado de sangre y muerte a 5 continentes, como Gengis Khan y sus sucesores en los siglos XII y XIII, y más recientemente, personajes como Joseph Stalin, Mao Zedong, Idi Amin, Augusto Pinochet y Pol Pot. En este video conoceremos cómo fue el ascenso al poder de 39 de los dictadores más representativos de ese género de gobernantes indeseables. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Hugo Chávez. El militar venezolano Hugo Chávez ganó inobjetablemente las elecciones presidenciales de 1998 y después fue reelecto en 2000, tras la aprobación de una nueva constitución que extendió el periodo de gobierno a 6 años, 2006 y 2012. En su reelección de 2012, antes de morir 5 meses después, Chávez obtuvo un 55% de los votos, su menor porcentaje electoral, y su victoria se produjo en medio de una serie de excesos por parte del gobierno, generando dudas sobre el resultado. Sin embargo, Chávez ya venía comportándose dictatorialmente desde poco después de llegar al poder, a través de un proceso de militarización de la administración pública y el férreo control de la disidencia, asesorado y apoyado por su mentor y confidente, Fidel Castro. Chávez ascendió al poder en 1999, tras ganar las elecciones de diciembre de 1998, en medio de una severa crisis de los partidos tradicionales, y aupado por su figura de militar mesiánico, tras su fallido golpe de Estado de 1992. Número 2. Mao Zedong. Mao gobernó dictatorialmente China durante casi 3 décadas, desde la victoria de su movimiento revolucionario y la proclamación de la República Popular China en 1949, hasta su muerte en 1976. Las políticas de Mao provocaron un gran número de muertes, con decenas de millones de víctimas de hambrunas, persecución política, trabajos forzados y ejecuciones de disidentes y opositores. El llamado Gran Salto Adelante, que pretendía transformar la economía de China con políticas colectivistas, causó posiblemente 55 millones de muertes. Entre los años 1960 y 70, la extremista revolución cultural, en la que estaba prohibido escuchar música clásica y tener césped en el jardín, ha sido responsabilizada de otros 20 millones de chinos muertos. Mao ascendió al poder, proclamando su régimen de partido único, tras derrotar en 1949 al gobierno nacionalista y también dictatorial de Chiang Kai-shek, que se retiró a Taiwán. Número 3. Pol Pot. Pol Pot gobernó Camboya como primer ministro de Kampuchea Democrática entre 1976 y 79. El líder comunista y etnonacionalista Khmer convirtió a Camboya en un estado comunista de partido único y perpetró un exterminio en masa que acabó con la vida de entre 1.5 y 2 millones de camboyanos. Pol Pot fue detenido en 1979 por el ejército del Vietnam unificado, apoyado por las potencias comunistas de la época, un poco avergonzadas porque su representante en Camboya se había excedido. Sin embargo, el demencial líder camboyano tuvo tiempo de matar a 1 de cada 4 compatriotas. Pol Pot, un antiguo estudiante de la Sorbona, que abolió el dinero e impuso que solo se podía vestir ropa negra, llegó al poder en 1976, tras derrocar al rey Norodom Sihanouk, otro dictador, para lo cual contó con el apoyo militar de Vietnam del Norte. Número 4. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz Mori fue dictador de México durante 3 décadas y media, entre 1878 y 1911, periodo durante el cual realizó una decena de elecciones presidenciales, que pueden llamarse de cualquier modo, menos libres y democráticas. Díaz no inventó el fraude electoral por parte del partido de gobierno que caracterizó a México desde el siglo XIX y a lo largo de casi todo el siglo XX, pero fue un beneficiario más longevo y su largo periodo, conocido como el Porfiriato, es definido como una dictadura de facto. Díaz cimentó su prestigio político como casi todos los presidentes mexicanos del siglo XIX y la primera fase de la Revolución Mexicana, en el campo de batalla, tras ser uno de los principales líderes militares que derrotaron a los franceses durante la Segunda Intervención. Llegó al poder en 1876, aupado por el movimiento de Tuxtepec, y ganó sus primeras elecciones federales en 1877,
con el 96% de los votos. Número 5. Benito Mussolini. Benito Mussolini asumió el cargo de primer ministro en 1922, convirtiéndose en dictador fascista de Italia hasta su derrocamiento en 1943. Fundó y dirigió el Partido Nacional Fascista e impulsó la expansión internacional del fascismo. Llegó al poder tras la marcha sobre Roma, una movilización de unos 25.000 de sus partidarios hacia la capital de Italia, del 27 al 29 de octubre de 1922, que resultó en su nombramiento como primer ministro por parte del rey Víctor Manuel III. Mussolini se alineó con la Alemania del Tercer Reich y el Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión aliada de Sicilia en julio de 1943, el mismo rey que le había entregado el poder lo destituyó. Asesinado por partisanos el 28 de abril de 1945, cuando intentaba huir con su amante Clara Petacci, su cadáver fue horrendamente profanado en Milán. Número 6. Antonio López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna fue un caudillo mexicano que ejerció la presidencia de México en 11 ocasiones, entre 1833 y 1855. Santa Anna detestaba la administración pública y siempre que podía salía a enfrentar una rebelión o una invasión, que nunca le faltaban, o se retiraba a sus haciendas, dejando la presidencia en manos de un interino. Llegó por primera vez a la presidencia de México el 17 de mayo de 1833, tras ganar las elecciones federales, derrotando a Valentín Gómez Farías. Venía con su prestigio en alza después de derrotar a España en la decisiva batalla de Tampico en 1829, el último intento español por recuperar México. Le tocó enfrentar la Guerra Mexicano-Estadounidense de 1846 a 48, en la que México perdió más de la mitad de su territorio frente a los Estados Unidos. Número 7. Victoriano Huerta. El general José Victoriano Huerta fue dictador de México entre el 19 de febrero de 1913 y el 15 de julio de 1914, tras dirigir un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Francisco Madero, al que hizo ejecutar junto al vicepresidente José María Pino Suárez. El presidente estadounidense Woodrow Wilson, sucesor de William Taft, quien había apoyado el golpe de Huerta, se negó a reconocer su gobierno, mientras que la revolución constitucionalista de Venustiano Carranza avanzaba desde el norte de México. Varias potencias extranjeras, incluyendo el Reino Unido y Alemania, reconocieron el régimen de Huerta, pero le retiraron su apoyo en la medida que las fuerzas revolucionarias comenzaron a mostrar éxitos militares. Huerta resistió una incursión estadounidense por Veracruz, pero derrotado por el ejército constitucionalista en la batalla de Zacatecas, se vio forzado a dimitir, exiliándose. Número 8. Fulgencio Batista. Cuba vive en dictadura desde el año 1952, cuando Fulgencio Batista derrocó a Carlos Pío Socarrás y gobernó dictatorialmente hasta el 1 de enero de 1959, momento en que a su vez fue derrocado por la Revolución Cubana, que desde entonces ejerce el gobierno dictatorial de la isla. Batista llegó a las primeras planas en 1933, cuando lideró la Revolución de los Sargentos, que derrocó al presidente provisional Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. Sin embargo, no se autoproclamó presidente, sino jefe de las Fuerzas Armadas, dejando la presidencia en manos de un órgano colectivo. Después mantuvo el poder con presidentes títeres, o con él mismo como primer mandatario. Se retiró a Florida en 1944, pero retornó a Cuba para postularse en las elecciones de 1952, dando su segundo golpe de Estado ante una derrota electoral segura. Número 9. Francisco Franco. El general Francisco Franco Bahamonde derrotó a la Segunda República Española en la Guerra Civil de 1936 a 39, gobernando dictatorialmente España hasta 1975, año de su muerte. Las ejecuciones sumarias, los trabajos forzados y las duras condiciones de vida en los campos de reclusión provocaron por lo menos 30.000 muertos durante la dictadura franquista. Franco alcanzó su poder sobre todo el territorio español el 1 de abril de 1939, cuando las últimas fuerzas republicanas se rindieron. Ese mismo día el general puso su espada sobre el altar de la iglesia madrileña de Santa Bárbara, jurando no volver a empuñarla a menos que España se viera amenazada de invasión. Francisco Franco murió de un infarto el 20 de noviembre de 1975, a los 82 años de edad. Número 10. Adolf Hitler. Tras fundar el partido nazi en el año de 1921, basado en el antijudaísmo y el anticomunismo, Adolf Hitler perpetró un golpe de Estado fallido, conocido como el Putsch de la Cervecería, que lo llevó a la cárcel durante poco más de un año. Tras ser liberado, ganó popularidad denunciando, con su discurso carismático, las humillantes condiciones que el Tratado de Versalles, posterior a la Primera Guerra Mundial, impuso a Alemania. En 1932, el partido nazi era la primera minoría del Parlamento alemán, y el presidente Paul von Hindenburg
lo nombró canciller o jefe del gobierno federal en 1933. Muerto Hindenburg, en 1934, Hitler asumió el poder total con una dictadura que solo terminó el 30 de abril del año 1945, cuando murió disparándose en los días finales de la Segunda Guerra Mundial. Antes, asesinó a 5 millones de judíos en un exterminio en masa. Número 11. Joseph Stalin. Joseph Stalin fue secretario general del Partido Comunista, el cargo de más poder en la Unión Soviética, entre 1922 y 1952. Después de la muerte de Lenin en 1924, se deshizo de sus rivales en el Politburó e inició un gobierno basado en la colectivización, que condujo, entre otras atrocidades, a un exterminio en masa en Ucrania que resultó en la muerte de quizá 12 millones de ucranianos. Entre 1936 y 38, perpetró la Gran Purga para eliminar a sus opositores políticos, reales o presuntos, matando a cerca de 1 millón de personas. Firmó un pacto con Hitler, pero el líder alemán lo traicionó e invadió Rusia en el verano de 1941. Los soviéticos combatieron del lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, haciendo el mayor sacrificio humano, 27 millones de muertos. Número 12. Kim Il-sung. El Ejército Rojo Soviético entró en Pyongyang el 24 de agosto de 1945, expulsando a los japoneses. Stalin había dado instrucciones a Lavrent y Beria para que le recomendara un dirigente comunista al que entregarle el gobierno de los territorios ocupados por los soviéticos en el norte de Corea, y Beria se reunió varias veces con Kim Il-sung antes de recomendarlo a su jefe. En ese momento, Kim era capitán del Ejército Rojo, y tras 26 años fuera de Corea, hasta se le había olvidado el idioma coreano. Según Leonid Basin, el oficial del Ministerio del Interior soviético, Kim fue esencialmente creado desde cero. Bajo su gobierno, Corea del Norte se estableció como una dictadura comunista totalitaria, con una economía centralizada. En 1950 invadió Corea del Sur, comenzando la Guerra de Corea, que terminó en 1953, sin que ninguno de los dos bandos pudiera unificar la península. Kim Il-sung murió en 1994, legándole el poder a su hijo Kim Jong-il, y comenzando la singular dinastía familiar comunista norcoreana, que rige hasta la actualidad. Número 13. Kim Jong-il. Al igual que en la realeza, pero en una república comunista, Kim Jong-il heredó el poder de su padre, Kim Il-sung, cuando este murió en 1994. Esta fue la primera transmisión de gobierno padre-hijo en el mundo comunista, un fenómeno exclusivo de Corea del Norte. Como su padre, Kim Jong-il gobernó Corea del Norte mediante una dictadura totalitaria y represiva. Tras el colapso de la Unión Soviética, su principal sostén, ocurrido poco antes de su llegada al poder, la Corea del Norte de Kim Jong-il se hizo aún más pobre, con los pocos recursos que generaba dedicados al armamentismo, especialmente a su programa de armas nucleares. Kim Jong-il murió en 2011 y el gobierno lo heredó su hijo Kim Jong-un, actual mandatario norcoreano. Número 14. Kim Jong-un. El tercer y actual gobernante de la dinastía Kim es Kim Jong-un, quien sustituyó a su padre muerto en 2011. Kim Jong-un ostenta actualmente los cargos de secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea, presidente de Asuntos de Estado, mariscal del Ejército Popular de Corea, presidente de la Comisión Militar Central y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Su gobierno ha seguido el mismo patrón totalitario que los de su padre y su abuelo. Recordando a Stalin, en 2013 realizó una purga en la que fueron ejecutados un número no precisado de funcionarios, incluyendo su tío, Jang Son-taek. En medio de las penurias económicas, ha impulsado el programa nuclear norcoreano y, confirmando la naturaleza dinástica del régimen, está preparando a su hija, Kim Yoo-ae, para que lo releve. Número 15. Fidel Castro. Tras participar en alzamientos contra gobiernos de derecha en República Dominicana y Colombia, Fidel Castro planeó derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista en 1953, pero su acción de asalto al cuartel Moncada fracasó, y tras un año en prisión se exilió en México. En México, Castro fundó el movimiento 26 de julio, junto con su hermano Raúl, Ernesto Che Guevara y otros revolucionarios, regresando a Cuba para iniciar una guerra de guerrillas en la Sierra Maestra. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios entraron en La Habana, poniendo en fuga a Fulgencio Batista y comenzando un régimen dictatorial comunista, con Castro a la cabeza hasta el año 2008. Fidel Castro murió el 25 de noviembre del año 2016, a los 90 años. En 2008 había pasado al poder a su hermano Raúl. Número 16. Saddam Hussein. Saddam Hussein empezó a cimentar su poder en 1968, como primer ministro del régimen dictatorial del mariscal Ahmed Hassan al-Bakr. En 1979, Saddam se hizo con el poder total, tras la renuncia de al-Bakr, alegando problemas de salud. Comenzó así la dictadura de Hussein en Irak,
que solo terminó en 2003, cuando fue derrocado por una invasión estadounidense. Detonó la Primera Guerra del Golfo en 1991, tras invadir Kuwait en 1990. Sin embargo, aunque derrotado, los estadounidenses le perdonaron el gobierno y la vida en esa ocasión. Tras ser derrocado en 2003, Saddam comenzó a vivir a asalto de mata, hasta que fue capturado en un agujero por los norteamericanos. Juzgado en Irak, fue ejecutado en la horca el 30 de diciembre del año 2006. Número 17. Muammar Gaddafi. En 1969, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos esperaba que sectores de las Fuerzas Armadas libias lanzaran un golpe de Estado contra la corrupta e impopular monarquía del rey Idris I. En efecto, el golpe fue lanzado y en 1969, Muammar Gaddafi, líder del movimiento, asumió el cargo de presidente de la República Árabe Libia, comenzando un régimen dictatorial que se extendió por 42 años. Inicialmente comprometido con el nacionalismo y el socialismo árabes, Gaddafi luego gobernó de acuerdo con la teoría de la Tercera Internacional, mezcolanza de cosecha propia que combinaba nacionalismo árabe y africano, socialismo islámico, nasserismo, populismo de izquierda, panarabismo, panafricanismo y antiimperialismo y democracia directa. Durante la primavera árabe de 2011 estalló una guerra civil en Libia, que resultó en el derrocamiento de Gaddafi. Se retiró a Sirte, donde fue capturado y ejecutado por miembros del Consejo Nacional de Transición. Número 18. Augusto Pinochet. Augusto Pinochet fue dictador de Chile entre 1973 y 1990, primero como líder de una junta militar de gobierno y después como presidente de la República. Tras la reñida victoria electoral del socialista Salvador Allende en las elecciones de 1970, Chile entró en un tenso proceso político caracterizado por la estatización de la economía, incluyendo la industria del cobre y la banca, así como por una reforma agraria con expropiaciones de tierras. El 11 de septiembre de 1973, Pinochet lideró un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Allende, quien murió disparándose ese mismo día en el Palacio Presidencial. Pinochet presidió una dictadura cruel que incluyó miles de asesinatos, desapariciones y deportaciones. Número 19. Rafael Trujillo. El general Rafael Leónidas Trujillo, apodado Chapita, por lo mucho que le gustaba lucir sus medallas en el uniforme, gobernó dictatorialmente la República Dominicana entre 1930 y 1961, directamente o a través de títeres. En febrero de 1930, Trujillo, que era comandante de la Policía Nacional, apoyó el golpe de Estado de Rafael Estrella Ureña contra el presidente Horacio Vázquez, a cambio de que Estrella lo apoyara como candidato presidencial en las siguientes elecciones. Las elecciones se celebraron 6 meses después, y la fórmula de Trujillo-Estrella fue proclamada vencedora con un inverosímil 99% de los votos. Comenzó así la etapa más oscura en la historia de la República Dominicana, que solo terminó el 30 de mayo de 1961, cuando opositores del dictador interceptaron su vehículo en carretera y lo acribillaron a balazos. Número 20. Idi Amin. El militar ugandés Idi Amin Dada gobernó dictatorialmente Uganda entre 1971 y 79, mediante uno de los regímenes más despóticos que han conocido África y el mundo. Cuando Uganda se independizó del Reino Unido en 1962, Amin ya estaba haciendo carrera militar y fue ascendido hasta que alcanzó los cargos de comandante en jefe y jefe del Estado Mayor del Ejército ugandés. A comienzos de 1971, Amin se enteró de que el dictador de Uganda, Milton Obote, pensaba arrestarlo por malversar los fondos del ejército, y el 25 de enero de ese año dio el golpe de Estado que lo llevó al poder. En 1978, Amin intentó anexarse territorio de Tanzania, y el líder tanzano Julius Nyerere invadió Uganda y derrocó a su colega en abril de 1979. Número 21. Nicolae Ceausescu. Nicolae Ceausescu fue el hombre fuerte de Rumania desde 1965 como secretario general del Partido Comunista y desde 1967 como jefe de Estado, hasta su ejecución, junto con su esposa Elena, en 1989. Ceausescu fue ascendiendo en las filas del gobierno socialista de Georgian Dej, y tras el fallecimiento de este en 1965, asumió el mando del Partido Comunista Rumano como secretario general. Condenó la invasión soviética a Checoslovaquia en 1968, mejorando su popularidad, aunque pronto se convirtió en uno de los gobernantes más represivos de Europa Oriental. En 1989, instado por su esposa, ordenó la represión brutal del movimiento de democratización de Rumania. Ceausescu y su mujer fueron capturados cuando intentaban huir, juzgados y fusilados, el 25 de diciembre de 1989. Número 22. Hosni Mubarak. Hosni Mubarak era vicepresidente de Egipto cuando el presidente egipcio Anwar al-Sadat, quien había firmado en 1978 los acuerdos de paz de Camp David con Israel,
fue asesinado en 1981. Tras el asesinato de Sadat, se realizó en Egipto un referéndum de candidato único que aupó a Mubarak a la presidencia. Mubarak repitió el mismo método en 1987, 1993 y 1999, reeligiéndose por otros 3 periodos. Presionado por los Estados Unidos, se avino a realizar las primeras elecciones multipartidistas en 2005, las cuales ganó, con todas las sospechas que pesaban sobre él por la forma de aterrizarse en el poder. Fue forzado a dimitir por la revolución egipcia en 2011, convirtiéndose en el primer líder árabe en ser juzgado en su propio país por un tribunal ordinario. Estuvo en la cárcel y, tras varias peripecias, fue absuelto en 2017, muriendo 3 años después. Número 23. Robert Mugabe. Robert Gabriel Mugabe marcó la vida política de Zimbabue durante casi 4 décadas, como primer ministro desde 1980 hasta 1987 y como presidente entre 1987 y 2017, cuando fue destituido por un golpe de Estado. Se presentó en principio como un nacionalista africano, pero durante las décadas de 1970 y 1980 se identificó como marxista-leninista y desde los años 1990 como socialista. Llegó al poder en 1980 al liderar el partido ZANU-PF a la victoria en las elecciones generales de ese año, las cuales coincidieron con la obtención de la independencia de Rodesia y su renombramiento como Zimbabue. En 2017 intentó imponer a su esposa Grace Mugabe como su sucesora, siendo apartado del poder por un golpe de Estado orquestado por su propio partido. Murió en 2019 en Singapur, a los 95 años. Número 24. Enver Hoxha. Enver Hoxha fue un comunista albanés que gobernó dictatorialmente Albania durante más de 4 décadas, desde 1944 hasta su muerte en 1985. Tras la abolición de la monarquía del rey Sok I, Hoxha se convirtió en el jefe de Estado de facto de Albania y adoptó el estalinismo, instaurando en su país un régimen de partido único. Su programa radical incluyó la implementación del ateísmo estatal, la persecución de cristianos y musulmanes, la abolición de la propiedad privada y la prohibición de los viajes al extranjero. Hoxha encarceló, deportó y ejecutó a miles de albaneses, incluyendo terratenientes, líderes de clanes y campesinos que se oponían a sus programas de colectivización. Su régimen de terror concluyó con su muerte el 11 de abril de 1985, víctima de una fibrilación ventricular a los 76 años. Número 25. Slobodan Milošević. Slobodan Milošević fue presidente de Serbia de 1989 a 1997 y presidente de la República Federativa de Yugoslavia entre 1997 y 2000, año en que fue derrocado. Desempeñó un papel crucial en las guerras de Yugoslavia, hasta convertirse en el primer jefe de Estado en ejercicio en ser juzgado por crímenes de guerra. Fue un miembro de alto nivel de la Liga de Comunistas de Serbia, alcanzando su liderazgo en 1987, tras apartar a sus opositores. En 1989, fue elegido presidente de la República Socialista de Serbia. En 1999, durante los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, Milošević fue acusado de crímenes de guerra en Bosnia, Croacia y Kosovo por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, un órgano de la ONU. Renunció a la presidencia de Yugoslavia en 2000 y fue arrestado en 2001, muriendo de un ataque cardíaco en su celda de La Haya en 2006, antes de la conclusión de su juicio. Número 26. Antonio de Oliveira Salazar. Antonio de Oliveira Salazar fue un académico y economista que ejerció como primer ministro dictatorial de Portugal entre 1932 y 1968. Asumió el poder en 1932 bajo el paraguas del Estado Novo, un Estado corporativista surgido de la dictadura nacional, régimen implantado tras el golpe de 1926 contra la inestable Primera República. Salazar implantó un gobierno conservador, nacionalista y corporativista, opuesto al comunismo, el socialismo, el anarquismo, el liberalismo y el sindicalismo. Tenía que ser ferozmente capitalista, por lo menos en cierta medida, y lo fue con grandes limitaciones hasta la década de 1960. Se distanció del nazismo y el fascismo, a los que definió como cesarismos paganos, sin ningún respeto por la moral. Salazar dejó el poder en 1968 por un grave problema de salud, muriendo en 1970. Número 27. Alfredo Stroessner. El general Alfredo Stroessner Mateuda fue dictador militar del Paraguay entre 1954 y el momento de su derrocamiento en 1989. Llegó al poder en 1954, tras liderar un golpe de Estado, con el apoyo del ejército, el conservador Partido Colorado y el gobierno de los Estados Unidos. Tras el golpe de Estado y un breve interinato de Tomás Romero Pereira, el mismo año de 1954, celebró unas elecciones en las que solo podía ganar,
ya que los partidos de oposición estaban ilegalizados desde el año 1947. Su largo régimen dictatorial estuvo marcado por la represión, la supresión de derechos humanos y el fraude electoral en todas las elecciones que realizó. Su confidente, el teniente general Andrés Rodríguez, lo derrocó en 1989 mediante un golpe de Estado y Stroessner se exilió en Brasil, donde murió en 2006 a los 93 años. Número 28. Anastasio Somoza Debayle. Anastasio Tachito Somoza Debayle gobernó Nicaragua entre 1967 y 1979, con una interrupción entre 1972 y 74, periodo durante el cual siguió siendo el hombre fuerte del país, como jefe de la Guardia Nacional, mientras le daba a su régimen un cariz de legitimidad con elecciones. Como jefe de la Guardia Nacional, Tachito Somoza fue el gobernante de facto de Nicaragua desde 1967 hasta 1979, cuando fue derrocado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fue llamado Tachito por su padre, Anastasio Tacho Somoza García, dictador de Nicaragua desde 1936 hasta su asesinato en 1956. Somoza Debayle, quien había sustituido a su padre como jefe de la Guardia Nacional, fue elegido presidente en 1967, en unas elecciones marcadas por la violencia del componente armado contra la oposición. Somoza Debayle murió en un atentado el 17 de septiembre de 1980, en Asunción, Paraguay, donde se había refugiado. Número 29. Mobutu Sese Seko. Mobutu fue el segundo presidente de la República Democrática del Congo, desde 1965 a 1971, cuando cambió el nombre del país a Zaire, y fue su único primer mandatario hasta 1997. En 1997, el país africano recuperó su nombre de República Democrática del Congo, cuando Mobutu fue derrocado por un golpe de Estado realizado por Laurent Desire Kabila, otro dictador. Mobutu llegó al poder en 1965 tras un golpe de Estado, después de la dimisión del primer ministro Evariste Kimba, y gobernó dictatorialmente el Congo, legitimándose nominalmente mediante elecciones fraudulentas. Su gobierno propició una corrupción generalizada. Murió en Rabat, Marruecos, donde estaba exiliado, el 7 de septiembre de 1997, a los 66 años, víctima de un cáncer de próstata. Número 30. Yahya Khan. El general Yahya Muhammad Khan Khan fue un dictador de Pakistán bajo la ley marcial. Entre 1969 y 1971, siendo presidente, se produjo una guerra civil en Pakistán Oriental, que resultó en la secesión de Bangladesh. En 1966, el presidente Ayub Khan nombró a Yahya Khan comandante general del ejército. El presidente dimitió tras una serie de protestas de la población pakistaní entre 1968 y 69, transfiriendo su autoridad a Yahya Khan. Es considerado el principal arquitecto del exterminio en masa de Bangladesh. En 1971, renunció al comando del ejército y a la presidencia, que transfirió a Zulfikar Ali Bhutto. Yahya Khan murió en Rawalpindi el 10 de agosto de 1980, a los 63 años. Número 31. Islam Karimov. Islam Abduganiyevich Karimov fue presidente de la República Socialista Soviética de Uzbekistán entre 1990 y 1991, cuando declaró la independencia en medio del colapso de la URSS. Seguidamente fue el primer presidente del Uzbekistán independiente, cargo que ejerció autoritaria represivamente hasta su muerte en 2016. Convirtió al Partido Comunista de Uzbekistán de la era soviética en el Partido Democrático Popular de Uzbekistán. Realizó unas elecciones fraudulentas en 1991 y luego recurrió a referendos manipulados en 2000, 2007 y 2015, en los que siempre obtuvo más del 90% de los votos. Karimov murió en Tashkent el 2 de septiembre de 2016, a los 78 años. Número 32. Mengistu Haile Mariam. Mengistu Haile Mariam fue presidente de la Junta Militar Marxista-Leninista que gobernó Etiopía entre 1977 y 1987, y a continuación presidente de la República Democrática Popular de Etiopía hasta 1991. El movimiento marxista había derrocado al emperador Haile Selassie en 1974, terminando con la dinastía salomónica que había gobernado Etiopía desde el siglo XIII. Mengistu purgó a sus rivales dentro de la junta y se autoproclamó dictador de Etiopía en 1977. Su consolidación en el poder durante el terror rojo etíope le costó la vida a hasta 750,000 personas. Una hambruna entre 1983 y 1985 mató a otros 2 millones de etíopes. En mayo de 1991, ante el avance del Frente Democrático Revolucionario del pueblo etíope sobre la ciudad de Addis Abeba, Mengistu huyó a Zimbabue, donde aún vive. Número 33. Wojciech Jaruzelski.
El general Wojciech Witold Jaruzelski fue gobernante de facto de Polonia entre 1981 y 1989. Llegó al poder ascendiendo rápidamente en el ejército y como aparacznik del Partido Obrero Unificado Polaco, del que fue primer secretario entre 1981 y 89. Le tocó gobernar una Polonia en bancarrota por el endeudamiento externo de su predecesor, y los razonamientos a los que recurrió impulsaron el sentimiento anticomunista en el país y fortalecieron el sindicato Solidaridad, dirigido por Lech Walesa. Temiendo una intervención soviética similar a la de Checoslovaquia en 1968, impuso la ley marcial en diciembre de 1981. Jaruzelski dimitió en medio de las manifestaciones por la democracia que sacudieron Europa Oriental en 1989. Murió en Varsovia en 2014, a los 90 años. Número 34. Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos gobernó Filipinas como dictador desde 1965 hasta 1986. Aplicó la ley marcial entre 1972 y 1981 y se otorgó amplios poderes en la Constitución de 1973, describiendo su régimen como un autoritarismo constitucional. Marcos ganó fama en Filipinas, presentándose como un héroe durante la Segunda Guerra Mundial, afirmaciones que fueron calificadas como absurdas y fraudulentas por los Estados Unidos. Recurrió a elecciones y referendos amañados para extender su mandato y endeudó gravemente al país, apoyado por su esposa Imelda, una gran gastadora que tenía, entre otras excentricidades, 508 vestidos, 15 abrigos de bisón, 3,000 pares de zapatos y 888 bolsos. Marcos fue derrocado por la Revolución del Poder Popular en 1986 y murió en 1989 en Hawái, a los 72 años. Número 35. Jean-Claude Duvalier. En 1971, Jean-Claude Baby Doc Duvalier sustituyó a su padre muerto, François Papa-Doc Duvalier, como dictador de Haití, prosiguiendo el gobierno tiránico hasta su derrocamiento por un alzamiento popular en 1986. Baby Doc solo introdujo cambios cosméticos con relación al gobierno de su padre, torturando y asesinando a miles de haitianos o forzándolos a emigrar. Perezoso para gobernar y ostentoso, delegó el gobierno en sus lugartenientes y le encargó el tesoro público al paupérrimo país la factura de $2 millones de su boda. Tras ser depuesto, se exilió en Francia, aunque retornó sorpresivamente a Haití en 2011, muriendo de un ataque al corazón en 2014, mientras cursaba un juicio en su contra. Número 36. François Duvalier. François Papa-Doc Duvalier sometió a Haití entre 1957 y el momento de su muerte en 1971, con una mezcla de represión brutal e intimidación mediante el vudú. Este médico de profesión, que se especializó en salud pública en la Universidad de Michigan, llegó al poder en las elecciones de 1957, con una plataforma basada en el nacionalismo de color y el populismo, convirtiéndose en dictador. Tuvo el cinismo de realizar elecciones en 1961, con él como único candidato. En 1964, se autonombró presidente vitalicio, después de otra farsa electoral. Murió en 1971, a los 64 años. Número 37. Yakubu Gowon. El general Yakubu Gowon fue dictador de Nigeria entre 1966 y 1975. Acuñó la frase, sin vencedores ni vencidos, después de la guerra civil en la que fue señalado como el exterminador en masa de los biafreños. Esta guerra civil, librada en 1967 a 1970, tras el intento de escisión de Biafra, la región oriental de Nigeria, es considerada una de las más atroces de la historia. Gowon llegó al poder en 1966 mediante un golpe de Estado que depuso al también dictador Johnson Agüiyi Ironsi. Fue derrocado por otro golpe militar en 1975 y espera cumplir sus 91 años en octubre de 2025. Número 38. Hissène Habré. El criminal de guerra convicto Hissène Habré fue dictador de Chad entre 1982 y 1990. Este musulmán del norte de Chad fue designado ministro de Defensa del gobierno de transición, presidido por Goukouni Houdeye, al que dio un golpe de Estado y derrocó en 1982. Habré implantó una dictadura brutal hasta que fue depuesto por otro golpe militar. Se refugió en Senegal, donde murió en 2021, a los 79 años. Número 39. Manuel Noriega. Manuel Noriega Moreno fue el gobernante de facto de Panamá entre 1983 y 1989, aunque nunca fue nominalmente presidente. Omar Torrijos designó jefe de inteligencia militar a Noriega en 1968. Tras la muerte de Torrijos en 1981, Noriega aprovechó su influencia hasta convertirse en el hombre fuerte de Panamá en 1983. Amasó una gran fortuna personal con el tráfico de estupefacientes, hasta que fue derrocado por la invasión estadounidense de Panamá en 1989.
Tras pasar por cárceles de los Estados Unidos y Francia, Noriega fue extraditado a Panamá en 2011, donde murió en 2017, a los 83 años. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre cómo fue el ascenso al poder de todos los top 39 dictadores de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.